Tu ego nunca está en entredicho, porque Dios no lo creó. Tu espíritu nunca está en entredicho, porque Él lo creó. Dos meses después, la desaparición ya era mucho más conocido, y mis días estaban repletos de actividades desde que me despertaba por la mañana hasta que me iba a la cama por la noche. Me resultaba interesante comprobar que la gente nunca ve la mayoría de las cosas que hace un autor conocido. Escribir, en mi caso los libros, diversos artículos y otros proyectos, los mails y las llamadas telefónicas, la programación, los viajes, hablar en público, la publicidad, las entrevistas para las revistas y la radio, que suelen ser grabadas, conocer a la gente, preparar charlas y talleres, y media docena de otras cosas que ocurren detrás del escenario. El público solo te ve en charlas, talleres y firmas de libros, y durante cierto tiempo de participación en los medios. La mayor parte del tiempo mi trabajo era divertido, pero siempre había oportunidades de perdonar relacionadas con las cosas que me ocurrían cuando viajaba y algunos ataques ocasionales de personas que en su mayoría estaban mal informadas en sus comentarios sobre el libro. Yo no me quejaba, porque pensaba que aquello formaba parte del paquete, y si el libro no hubiera tenido éxito, nadie habría hablado de él, ni a favor ni en contra. En cualquier caso, era difícil no responder del mismo modo, especialmente cuando alguien decía cosas que simplemente no eran ciertas. ¿Se les debería permitir desinformar al público sin presentar paralelamente la información precisa? Esto era un problema especialmente en Internet, donde la facilidad del acceso hacía posible que cualquiera con un interés personal en el asunto contara con un foro donde preparar la falsa información. Era un tema difícil con el que lidiar. Arten ya me había dicho que perdonara en Internet, pero me resultaba muy duro quedarme sin hacer nada, viendo que a la gente se le mentía sobre nuestro trabajo. También había un par de cosas de las que Arten y Pursa habían dicho en la primera serie de visitas que me inquietaban, y además personalmente quería saber más sobre el futuro del planeta, fuera ilusión o no. La siguiente vez que aparecieron mis profesores, me sentí inspirado a preguntarles sobre estos temas. Pursa, ¿cómo te va, hermano? Gary, de maravilla. Bienvenidos a mi humilde morada. Pursa, es agradable estar aquí. Arten, sí, lo es. Entonces, ¿has pensado ya un título para nuestro libro? Gary, sí. Arten, de acuerdo, morderé el anzuelo. ¿Cuál es? Gary, voy a llamarle Los mensajes ocultos en la cerveza. Arten, no está mal, pero creo que no has dado en el clavo. Sigue uniéndote con Dios, ya te vendrá. Gary, entonces, primero pregunta si alguien está diciendo algo específicamente impreciso sobre mí, o sobre nuestro libro, o cualquier cosa conectada con ambos en Internet. ¿Se supone que tengo que cruzarme de brazos y permitírselo? Arten, te dije que perdonaras. Pero es hora de añadir algo más. Sí, siempre has de perdonar. Si después de perdonar sientes que necesitas hacer algo, pregunta siempre al Espíritu Santo si hay algo que deberías hacer. Recuerda, el Espíritu Santo no hace nada en el mundo, nunca, pero Él puede inspirarte en tu acción. Gary, una buena regla orientativa sería decir que el Espíritu Santo no crea una plaza de parking para ti, pero puede inspirarte a encontrar una. Arten, sí, eso me gusta. Es correcto y exacto. Y lo importante es que al dejar que él se encargue, estás deshaciendo la idea de separación en lugar de reforzarla. Gary, de modo que perdono y después pregunto. Pursa, sí, si hay tiempo. A veces en una emergencia no hay tiempo de preguntar. Por ejemplo, si alguien está intentando violar a una mujer, ella no tiene que unirse al Espíritu Santo y pedirle guía. En ese caso, ella debe hacer lo apropiado. Ese no es el momento de aplicar la lección del libro de ejercicios. Si me defiendo, he sido atacado. Recuerda, el curso se hace a nivel de la mente. Si eres una mujer y un hombre está intentando violarte, dale una patada en los huevos. Arten, gracias Pursa, la voz de la experiencia. De modo que si alguien te ataca y hay tiempo, perdona. Después de perdonar, si no tienes ninguna necesidad de responder, no lo hagas. Si sientes la necesidad de responder, pon a cargo de la respuesta al Espíritu Santo. La guía podría decirte,
olvídalo, no hagas nada. O podría decirte que hicieras algo. Pero en el segundo caso, no hagas nada hasta que sientas que se te ha dicho lo que debas hacer o se te ha inspirado. ¿Lo entiendes? Gary, sí, lo entiendo. Ahora quiero preguntarte por un par de cosas que dijiste en la primera visita. Alguien en Inglaterra señaló que si Shakespeare era un conde, eso haría de él un noble, pero no un miembro de la realeza. Tú te referiste a él como un miembro de la realeza. ¿La pringaste? Arten, no. Lo siento, compañero, pero fuiste tú quien se equivocó. Hablamos de la reina y dijimos que en aquel tiempo escribir obras de teatro y especialmente comedias estaría por debajo de la dignidad de la nobleza. Y después tú dijiste equivocadamente realeza. Por supuesto, también estaría por debajo de la dignidad de la realeza. Esa parte de la cinta no estaba clara y pusiste una palabra equivocada. No te sientas mal. En general has hecho un trabajo estupendo, pero como dices en la nota del autor, no eres perfecto. Gary, de acuerdo, puedo vivir con eso. ¿Y qué hay de la Biblia de Jefferson? Dijiste que pronto estaría a disposición de la gente que quisiera verla. Es cierto que la verdadera Biblia de Jefferson estuvo expuesta en Monticello algún tiempo después de que dijeras eso, pero el texto de la Biblia de Jefferson ya era conocido y se había publicado antes que eso. ¿Qué dices? Arten, ¿sobre qué? Gary, ¿no te equivocaste? Arten, no. De hecho, la Biblia de Jefferson era difícil de conseguir cuando hicimos esa declaración. Después de nuestra declaración, la Biblia de Jefferson se ha hecho más asequible. Gary, de acuerdo, solo era una pregunta. Estas no eran las preguntas más importantes. Lo que realmente hizo que alguna gente se echara las manos a la cabeza es la idea de que los seres humanos emigraron hacia aquí desde Marte y no evolucionaron en la Tierra. Te lo garantizo, la mayoría de la gente que ha leído el libro no parece tener un problema con eso. Pero las dos personas que te comento estaban muy indignadas. Dijeron que nuestro ADN es igual al de los simios en un 97% y que los registros fósiles muestran que hemos evolucionado de ellos. ¿Qué dices? Arten, nosotros nos mantenemos en lo que dijimos. La vida humana emigró desde un planeta lejano a Marte y posteriormente también emigró desde Marte a la Tierra. Vuestros registros fósiles son evidencias, no pruebas. Son incompletos y en realidad no prueban nada. Simplemente son evidencias a favor de una posibilidad que en realidad es incorrecta. Y en cuanto a que el ADN humano es igual al de un simio en un 97%, ¿qué significa eso? No prueba que hayamos evolucionado los simios. Hay varios tipos de alienígenas que sí chocaron aquí en la Tierra, como los que chocaron en Roswell, y si estudias su ADN y el público supiera de su existencia, se vería que tienen un ADN muy similar al vuestro. ¿Qué cabría esperar de las formas de vida humanoides? Una de vuestras teorías científicas explica las razones de esto. La evolución no es la única teoría científica que cuenta para explicar cómo parece que habéis llegado aquí a nivel ilusorio de la forma. En el universo de la forma, las semillas de la vida viajan grandes distancias. El ARN y el ADN en realidad fueron trasplantados o importados de más allá de nuestro sistema solar. Existen en otros lugares al mismo tiempo. La teoría científica que lo explica se llama panspermia. Pero no uses esa ni ninguna otra teoría para desviar tu ojo de la pelota. En lugar de mirar hacia afuera, hacia el universo, deberías recordar de dónde viene este universo. Gary, sí, mucha gente es fiel a la idea de la evolución. Nuestros sistemas educativos los transmiten y la gente la acepta completamente. Arten, el mono hace lo que ve. Pursa, no te olvides de algo. Prácticamente todo lo que ha sido aceptado como cierto, más adelante ha demostrado ser falso. Lo que este año es un hecho científico, dentro de un siglo será una teoría desbancada. Cada teoría forma parte del síndrome del palo y la zanahoria. Su propósito es mantener a la gente mirando los efectos en lugar de mirar la causa. No te lo tomes tan en serio. Si la ciencia puede ser de ayuda, especialmente cuando la física demuestra que no puedes separar una cosa de las demás. Las personas tienen que tomar estas ideas y aplicarlas por sí mismas, porque son muy pocos los científicos que están dispuestos a tomar estas ideas y llevarlas a su conclusión lógica. Ellos saben que el universo es una ilusión, pero no están dispuestos a decirle a nadie lo que es. Eso es lo que ocurre
cuando tienes que ganarte la vida como científico. Y como en tu caso, di las cosas tal como son. Arten, tú tienes una gran enseñanza que compartir. Muchas personas están desanimadas y apáticas. Un mensaje como el de un curso de milagros es una cura para la apatía. Gary, sí, pero ¿qué pasa si tienes una cura para la apatía y nadie le importa? Arten, a suficientes de ellos les importará. No necesitas el acuerdo del mundo. El mundo no existe. Simplemente comparte el mensaje con esos aspectos aparentemente separados de tu propia mente que están preparados para ello. Gary, eso es lo que hago, tío. Pero si no te importa, tengo unas cuantas preguntas sobre el futuro. Ya sé que en realidad no está ocurriendo, de modo que no es importante, pero vosotros hablasteis de él la última vez y me preguntaba si podríais volver a hacerlo. Pursa, siempre hablamos contigo de las cosas que te interesan, Gary. Este es uno de los modos en que hacemos que el perdón sea relevante en tu vida. Esto no son teorías. Se supone que has de aplicar a cualquier cosa que te interese y a cualquier cosa que esté ocurriendo en tu sueño. Así es como funciona el verdadero perdón. Es como lo que dice el curso sobre aplicar las ideas del libro de ejercicios. Es usándolas como cobrarán sentido para ti y lo que te demostrará que son verdad. Arten, teniendo eso en cuenta, empieza a preguntar. Gary, de acuerdo. Mucha gente está señalando que el calendario maya acaba en el 2012. Y según dicen, eso significa que el fin del mundo se producirá en esa fecha. No mencionasteis nada sobre esto en vuestra primera serie de visitas, de modo que me preguntaba si, al hablar del siglo siguiente, se os había olvidado mencionar el fin del mundo. Arten, no, lo siento, pero no tenemos un fin del mundo programado para esa fecha. El año 2012 es el final de un ciclo, no el final de la raza humana. Lo que ocurre al principio de un ciclo es que comienza una nueva fase. La razón por la que no lo mencionamos es que como es un ciclo, eso significa que es cíclico, es decir, que se repite. Eso es lo que hacen los ciclos. De modo que tienes lo mismo que ha ocurrido antes, pero de otra forma. Y entonces la gente le da mucha importancia, cuando lo que en realidad demuestra es que cuando más cambian las cosas, más se quedan igual. Lo que ocurre siempre es una forma nueva y aparentemente diferente de la misma vieja ocurrencia. Y ahí la sabiduría del dicho, no hay nada nuevo bajo el sol. Es cierto. Gary, de modo que no hay apocalipsis, el eje de la Tierra no va a girar repentinamente y congelar a la gente y ese tipo de cosas. Arten, no. Lo que ocurrirá en el nuevo ciclo es muchas cosas buenas combinadas con muchas cosas malas. Eso es dualidad. En el lado bueno, empezarás a ver más cooperación de los Estados Unidos para intentar acabar con el calentamiento global. En este tema tu país se ha puesto en una posición inexplicable para el resto del mundo. Entre tanto, el clima ya está exhibiendo síntomas de los efectos del calentamiento de las aguas del mar. Este año tendráis una cifra récord de huracanes tropicales procedentes del Atlántico, 27. Cada vez que el agua se caliente una décima de grado, tienen más tormentas y en general también son más intensas. Esta tendencia continuará y tu país acabará recibiendo el mensaje cuando cambien vuestros líderes. Los científicos también se darán cuenta de que hay más agua dulce en los mares porque se están fundiendo los glaciares y porque hay más agua de lluvia. Eso también tendrá su efecto. En pocos años habrá tanta preocupación con el medio ambiente y tantas advertencias de los científicos convencionales que tu país emprenderá acciones en colaboración con otros países por el bien de muchos, en oposición a vuestra actual política de al infierno con el bien del mundo, por el bien de unos pocos y sus beneficios. En lugar de vender el futuro de sus hijos, a nivel gubernamental se pondrá de moda transmitirles un planeta decente. Cuando entre los científicos haya una concentración tan alta de opiniones acerca de que los gases que provocan el efecto invernadero están produciendo un aumento de la temperatura que si no se detiene fundirá los casquetes polares, elevará el nivel de los mares 1 metro para finales de siglo, inundará las comunidades costeras y producirá otras inundaciones, sequías y tormentas, hasta el gobierno tendrá que acabar prestando oídos. Recuerda que llevará tiempo dar
vuelta a la situación y que la gente seguirá teniendo miedo de las condiciones climáticas extremas, tanto del calor como del frío. El calentamiento global producirá un tiempo extremo. No obstante, finalmente se le dará la vuelta y la cooperación global hará que la gente se sienta optimista con respecto al futuro. Este puede ser un buen momento de señalar que a pesar de todas las cosas terribles que oyes cada día en las noticias, la gente vive hoy mejor que nunca. Hace 100 años, el promedio de vida era de 49 años. Ahora es de 75. Para finales de siglo, la duración media de la vida humana habrá aumentado hasta 100 años. Y no será raro que algunos vivan hasta 130 años. Es posible que la gente no lo sienta, pero está más segura de lo que nunca ha estado. Si eso no fuera así, ¿por qué viviría más tiempo? Gary, estoy seguro de que es verdad. Pero evidentemente el método preferido de adquirir poder es jugar con los miedos de la gente. Ellos querrían contar con la protección del gobierno, aunque el gobierno no sea lógico en sus políticas. Eso me recuerda a una historia que me encantaba. Hace unos 100 años hubo un senador republicano por el estado de Massachusetts, llamado Henry Cabot Lodge. Su nieto también era senador y se presentó al cargo de vicepresidente con Richard Nixon en las elecciones de 1960. Hace un siglo, el primer Lodge estaba en el Senado estadounidense durante una crisis económica y dijo a sus colegas: ¿podemos aparentar que hacemos algo? Siempre pensé que eso era muy divertido. Pursa, sí lo es. Por supuesto, en la era de la televisión, el señor Lodge habría sido un poco más cuidadoso con sus declaraciones públicas. Pero volviendo al tema, no olvides que ya te dijimos que el mundo está preparado para la mayor expansión económica de la historia humana. No hemos cambiado de opinión. Gary, de modo que estáis diciendo que la gente vivirá todavía más. Las cosas estarán mejor en general. Y sí, estamos jodiendo el medio ambiente, pero eso cambiará en torno al 2012 con el comienzo ya de un nuevo ciclo. Eso suena con muchas buenas nuevas. Entonces, ¿cuáles son las malas nuevas? Arten, bueno, para empezar, este año empezarás a oír hablar más del nuevo líder de Irán. Al nivel de la forma, estas son las malas noticias. En realidad, Nostradamus hablaba de él cuando describió a un hombre que sería la mayor amenaza de las ciudades occidentales. Es un extremista con el que no se debe jugar y al que no se debe descartar a la ligera. Ese hombre está loco. Gary, antes dijiste que los terroristas conseguirán hacer estallar un arma nuclear en una gran ciudad. ¿Él es el responsable? Arten, sí, en el sentido de que tendrá un papel importante en ello. Pero él no será el único. No obstante, no podría haber ocurrido sin él, lo cual le convierte en responsable. Gary, me he dado cuenta al leer la transcripción de las conversaciones anteriores que cuando planteé esa pregunta usé la frase ciudad importante y no ciudad americana. De modo que no tiene que ser una ciudad americana la que sea golpeada, ¿correcto? Arten, no vamos a ser específicos con respecto a la ciudad o ciudades, aunque diremos que Tel Aviv o Londres tienen tantas probabilidades como Nueva York o Los Ángeles. Todos estos lugares y muchos otros deberían tomar precauciones ante la mayor amenaza contra la civilización del siglo que viene, el terrorismo nuclear, que será sancionado por ciertos gobiernos, especialmente el de Irán. Gary, espera un minuto. De tus palabras se deduce que podrían atacar más de una ciudad. Arten, cuando nos planteaste esa pregunta antes, fuiste tú quien preguntó si era alcanzada una ciudad importante. Nosotros dijimos que sí, y es una respuesta precisa. Recuerda también que no queríamos darte detalles. Lo que sí queríamos decirte hacia el final de la conversación es cuál es el verdadero propósito de la situación, que es el mismo que el de todos los demás: perdonar. Gary, ya recuerdo, pero también predijisteis que el índice Dow Jones llegaría a 100.000 hacia mediados de siglo. ¿Cómo puede ocurrir eso al mismo tiempo que tienes esa amenaza de terrorismo nuclear cerniéndose sobre la gente? Arten, la clave está en cómo se resuelva la crisis, o al menos cómo parezca resolverse. ¿Os disteis cuenta que el mercado de valores se hundió después del 11S, pero fue algo temporal? Después de algún tiempo la gente se dio cuenta de que las compañías seguían haciendo negocio y compraron acciones.
Tras la resolución de amenaza terrorista nuclear, cuya respuesta incluirá la destrucción en represalia de la capital de uno de los países involucrados en la realización del acto terrorista, la gente tomará un respiro de alivio y los negocios crecerán más que nunca. Eso no ocurrirá de un día para el siguiente, pero ocurrirá. Va a haber una expansión tan grande del comercio que la gente se peleará por comprar acciones a lo largo de los próximos 50 años. Y además, cuando la gente se sienta aliviada porque la situación parezca estar resuelta, realmente abrirán sus carteras. Gary, sí, el último año noté que los aviones prácticamente no habían niños. Y eso era 2 años y medio o 3 después del 11S. Pero de repente 3 años y medio después del 11S estoy empezando a ver más niños en los aviones. Las familias se están volviendo a volar juntas. Eso es un buen indicador de que la gente ya no tiene miedo a los secuestros como antes. Y tú pareces decir que el peligro real está en otras áreas. ¿Es cierto? Arten, yo no usaría la palabra real. Recuerda que nada de lo que ves es real. Lo que verdaderamente eres es real. Y nada real puede ser amenazado. Asimismo, no estoy diciendo que esté garantizado que todos los aviones sean seguros. Estoy diciendo que están surgiendo cosas más grandes en los manuales de los terroristas. Gary, bien, también pareces estar diciendo que los aliados bombardearán Teherán con armamento nuclear en represalia. Arten, tal como los objetivos en Occidente, no voy a ser específico en cuanto a contra qué ciudad se tomarán represalias. Gary, es triste. Quiero decir que piensas en ello, el mundo ha conseguido no usar armas nucleares durante los últimos 70 años. Tenía la esperanza de que siguiera así. Arten, ¿se ha fabricado alguna vez un arma que no haya sido usada? Si no quieres usarla, no la fabriques. Sí, desde Hiroshima y Nagasaki ha habido una tregua de 60 años en el uso de armas nucleares. Pero para que sea permanente, tienes que acabar con el conflicto donde verdaderamente está, que es la mente. Pursa, te dije que la gente del mundo nunca vivirá en paz hasta que disfruten la paz interna. El problema debe resolverse a nivel de la causa, no a nivel del efecto. Muchos profesores famosos enseñan que la gente nace inocente, con el contador a cero, y que después el mundo les echa a perder. Eso no es verdad. La gente nace con el ego intacto y después se despliega. Si el ego no estuviera ya allí, la gente no vendría aquí originalmente. No obstante, cada ciclo de vida es una oportunidad de deshacer el ego y romper el ciclo de nacimiento y muerte. Y entre tanto, si quieres tener paz en el mundo, el único modo de hacerlo de manera significativa y duradera es generar un estado de paz interna dentro de la gente que parece estar aquí. Como dice J en su curso, lo que ves es la imagen externa de una condición interna. Últimamente se ha hablado mucho de crear un departamento de paz en el gobierno norteamericano. Es un bello pensamiento, pero la diplomacia se ha intentado usar desde siempre. Claro, es una idea estupenda tener una Liga de Naciones y es un pensamiento maravilloso tener Naciones Unidas. Y es una buena idea tener un departamento de paz. No hay nada malo con ello. Simplemente no esperes que funcione. Cualquier intento de llevar paz al mundo, en el mejor de los casos, solo tendrá un impacto positivo temporal, porque estás intentando resolver el problema donde no está, en lugar de hacerlo donde está. Recuerda esta cita punzante de un curso de milagros a la hora de intentar que haya paz en el mundo, porque no se trata de detener guerras, sino de detener su causa. No confundas una tregua con la paz, ni la transigencia con el escape del conflicto. Haber sido liberado del conflicto significa que éste ha cesado. La puerta está abierta. Te has retirado del campo de batalla. No te has quedado allí con la esperanza cobarde de que el conflicto no se reanude solo porque los cañonazos se han acallado por un momento y el miedo que asuela el lugar de la muerte no es evidente. En un campo de batalla no hay seguridad. Lo puedes contemplar a salvo desde lo alto sin que te afecte, pero dentro de él no puedes encontrar ninguna seguridad.
De modo que enseña a la gente a hacerse invulnerable a cualquier cosa que el mundo parezca hacer, y el resto se encargará de sí mismo. Gary, genial. Sería negligente si no os hiciera más preguntas sobre lo que vendrá. Por ejemplo, dijiste que los motores de hidrógeno son la energía del futuro. ¿Sigue siendo así? Arten, sí, pero habrá un cisma entre Europa y Estados Unidos. Durante las 2 próximas décadas, América tenderá hacia los híbridos. La gente se sentirá bien conduciendo coches que consuman menos gasolina. En Europa habrá un esfuerzo más concentrado por desarrollar los motores de hidrógeno. Consecuentemente, a la larga, Europa se pondrá por delante de Estados Unidos en ese área. Esto pone sobre la mesa un asunto que jugará su papel en la distribución del poder del mundo a lo largo del próximo siglo. América no está produciendo la cantidad de ingenieros que antes producía. La Unión Europea y China reconocen la importancia de las matemáticas y las ciencias y de planificar para el futuro. En Estados Unidos lo único que se reconoce es la importancia del dinero. Eso puede funcionar muy bien a corto plazo, pero no a largo plazo. Si no se hacen grandes inversiones en el tipo de educación y planificación apropiada, Estados Unidos empezará lentamente a quedarse atrás con respecto a la Unión Europea, que será la central generadora de la economía del futuro. China también avanzará, pero allí la mayoría de la gente siente una falta de incentivos que no les ayudará. Y ahí ves una gran ventaja que disfruta la Unión Europea. En Europa hay suficiente capitalismo para que las personas tengan iniciativa. Y también hay suficiente socialismo para que se cuide a la gente en áreas importantes como la atención sanitaria. En Estados Unidos, la raza número 1 de las bancarrotas son las facturas médicas. Y ahora los congresistas están emprendiendo acciones para castigar todavía más a la gente con problemas de salud y hacerles rehenes de los bancos, de los hospitales y de las compañías de tarjetas de crédito, para las que trabajan los propios congresistas. También continúan sancionando las tendencias de las corporaciones que estafan las pensiones de los empleados más antiguos. En Europa, Canadá y otros lugares, con políticas más saludables, la gente no tiene que preocuparse de perder todo lo que tiene por una enfermedad. Esto le da más incentivos, no menos. En Estados Unidos la falta de inteligencia, compasión, pensamiento del futuro, inversiones en educación relacionadas con las matemáticas y la ciencia, y la simple avaricia hará que en unas pocas décadas tu país quede por detrás de la Unión Europea como líder económico. Qué paradójico que el país que conquistó su independencia de Inglaterra como una fuerza revolucionaria en un mundo conservador se haya convertido en la fuerza conservadora que queda por detrás de su tiempo y empieza a perder puestos frente al mismo país contra el que se rebeló y otros países que considera sus aliados. Gary, ¿y aún así ves el Dow Jones en 100.000 puntos? Arten, sí, será producto del crecimiento económico mundial. El primer signo de que los tiempos han cambiado será que Europa se beneficiará todavía más. Gary, ¿podríais hablarme de algunas otras tendencias del futuro? Arten, ordenadores cuánticos que te dejarán anonadado, ascensores espaciales que elevan pesadas cargas por el aire y las ponen en órbitas, viajes turísticos a la luna, teletransportación. Todas estas cosas ocurrirán en un futuro no muy lejano. Gary, ¿teletransportación? ¿Quiere decir como hacían en Star Trek? Arten, muchas de las cosas que se convierten en hechos científicos eran ciencia ficción hace no mucho tiempo. Tal vez recuerdes que en la versión original de la serie usaban una herramienta llamada comunicadores para hablar unos con otros. Entonces parecían de ciencia ficción. Actualmente un alto porcentaje de la población usa teléfonos móviles para hablar con sus congéneres, muy parecidos a los comunicadores que se usaban en la serie. Gary, sí. ¿Sabes una de las cosas buenas de los teléfonos móviles? Recuerdo que hace 15 o 20 años mucha gente iba por la calle hablando consigo mismo. Ahora ya no tienen que hacerlo. Pueden ir por la calle hablando con sus móviles. Por supuesto, ya se sabe que en algunos casos no hay nadie escuchando en el otro extremo. Arten, los viajes espaciales del futuro no siempre se harán en naves espaciales. A veces se viajará a lugares distantes enviando a la gente allí por medio de un rayo. Hace falta días para volar a la luna, pero algún día se podrá enviar a alguien allí en 3 segundos.
Evidentemente, si miras más allá del próximo siglo, esa es la forma de viaje espacial que prevalecerá, tal como los investigadores ya han conseguido transportar rayos de luz de un punto del laboratorio a otro. Esa tecnología se implementará a nivel biológico macroscópico y la gente será enviada de un lugar a otro. Eso tiene todo tipo de ventajas sobre las otras modalidades de viaje espacial. Pulsa. Y eso es todo, compañero. No queremos ampliar demasiado esa imaginación tuya. Tienes mucho trabajo que hacer. Simplemente recuerda para qué sirve todo. Mientras caminas por tu película onírica que escribiste, dirigiste y después te olvidaste de ella para que pareciera real, perdona lo que hiciste y retorna a Dios. Demuestra que tienes verdadera sabiduría viendo la inocencia en todos. Y de esa manera haz la tuya. Y pasa un par de meses geniales. Arten, sí, diviértete. Gary, gracias amigos. Y no dudéis en dejaros caer por uno de los talleres si os apetece. Cuando se fueron me quedé allí sentado en contemplación silenciosa, pensando en todo lo que habían dicho. Me di cuenta que teniendo en cuenta todo lo que me habían enseñado, la única manera viable de funcionar en el mundo era estar preparado para perdonar, independientemente de lo que ocurriera. Y entonces los sucesos concretos no importarían. Me sentí como un observador, viendo pasar los días con J, preparándome en forma lenta pero constante para graduarme y acceder a una forma de vida superior. Y sin embargo, disfrutando también sin culpabilidad de los placeres que ésta tiene para ofrecer.